vamos a empezar con Temístocles Sáenz. Él es pues, gerente de Aseguradora Ancon y presidente de la Asociación de Aseguradores Médicos. Temi, buenos días. Sí. Buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Mucho gusto, placer. Bueno, Igualmente. primero que todo, gracias por la oportunidad. Y yo quiero aclarar, que yo soy presidente de APADEA, Asociación Panameña de Aseguradoras, y gerente de Óptima Compañía de Óptima, Seguros. perdón Temi, que tenía pues tus viejos trabajos. Bueno, Temístocles Sáenz, ¿qué tan cierto es que uno necesita tenía por lo menos una vacuna para renovar su póliza médica? Bueno, mira, realmente yo no puedo hablar por cada una de las aseguradoras, porque quiero aclarar de que la asociación no puede opinar sobre las políticas de selección de riesgos y suscripción de cada aseguradora, ¿no? Eso realmente no es así. O sea, lo que entiendo que una compañía del mercado anunció es que para nuevas solicitudes iba a solicitar que se cumpliera con el esquema de vacunación del MINSA. Eso es lo que Sí, entiendo. No conozco más detalles, es lo que leí también de ese comunicado. Yo lo que te puedo decir es que en la asociación nosotros no hemos abordado el tema de un requisito de vacunas para, ya sea para renovar una póliza o para un negocio nuevo. Eso no ha sido discutido en APADEA. Quiero aclarar eso como primer punto, ¿no? Nosotros, reitero, desde que comenzó la pandemia, sí tomamos la decisión solidaria de excluir o sea, renunciar a la exclusión de pandemias y epidemias que está en las pólizas de salud, ¿verdad? sí, Por lo cual, desde aquella fecha ahora hemos estado honrando todos y cada uno de los reclamos de COVID. sí. Sí, que a la fecha, la estadística que manejamos en APADEA, eso representa 109 millones de dólares. Esos 109 millones de dólares están compuestos por 38 millones de dólares en gastos médicos y 70 millones de dólares en pólizas de vida, personas que han fallecido por COVID. Y ahí quiero destacar que en las estadísticas del Wow. MINSA, ahí vemos que se han llevado este año, el 92% de las personas que han fallecido no tenían vacuna. Sí, Entonces, obviamente las cifras son claras y contundentes de que hay que vacunarse, claro. porque es la única manera de defendernos contra este virus que está mutando y que ya tenemos, pues, digamos que muy cerca la variante Delta, que es una variante mucho más agresiva, ¿verdad? Hay, Seguimos viendo el COVID. Sí, perdón, sí, Fernando, adelante. sí, porque ha habido 450.000 casos, a ojo de buen cubero, en Panamá de COVID. ¿Cuántos de ellos han pasado por seguros médicos privados? Mira, no tenemos estadística de cuántos han pasado totalmente por el seguro médico. Tenemos la cifra total Sí, que hemos pagado en reclamo. Sí te puedo decir que de la población de los panameños, solamente el 8% cuentan con una cobertura de salud privada. Como puedes ver, es un porcentaje bien bajo. Ese es el porcentaje de las personas en Panamá que cuentan con una cobertura de salud privada. 8%. que en América Latina esto es medio, es bajo que el resto de la población, es un poco más alto que el resto. ¿Cómo es Eso regionalmente? varía mucho, sí, eso varía mucho por país. Porque, por ejemplo en Colombia, por ejemplo, hay un modelo diferente donde el Estado subsidia parte de los seguros médicos. Hay un seguro como integrado y hay, como si fuera es como un seguro básico, como el seguro obligatorio de automóvil, ¿no? Sí. Entonces, todo el mundo tiene un seguro médico, pero el Estado subsidia una parte y es un seguro básico, ¿no? O sea que varía en cada país. No te puedo dar una cifra promedio en América Latina. ¿Qué dicen los actuarios de ustedes? ¿Va a haber aumento generalizado de los costos de las primas pues después de una Bueno, pandemia como esta, que la cual va a dejar a mucha gente con secuelas y obviamente ciertos padecimientos permanentes? sí, esa es una muy buena pregunta y eso también va a depender de
el portafolio, la cartera de cada aseguradora, ¿verdad? Porque hay aseguradoras que tienen una composición diferente, la edad promedio varía. Sí. Entonces, lo que sí es cierto es que las pólizas de gastos médicos suben por dos razones, principalmente. Una, y la más importante, es la inflación médica que experimenta el país, que hasta donde tenemos entendido es de doble dígito. Esa inflación médica impacta directamente los gastos de hospitalización, honorarios médicos, medicamentos, la tecnología médica. Entonces, eso hace que a mayor utilización de las pólizas, ¿verdad? Las aseguradoras tenemos que mantener una tarifa suficiente para hacerle frente a las reclamaciones y los gastos que tenemos. Sí. Entonces, eso los actuarios periódicamente, y eso inclusive somos un sector regulado por la superintendencia, que tenemos que reportar los resultados técnicos, tenemos que mantener un equilibrio técnico entre las reclamaciones y gastos, ¿verdad? Y la tarifa que cobramos. Entonces, la inflación médica es el principal punto. Claro, ahí entran todos los gastos médicos y también está incluido los impactos de COVID. Entonces, sí, obviamente, si lo pones a pensar, mira, una persona grave que entra a ser hospitalizada en cuidados intensivos, los gastos pueden llegar a más de 100, 200 mil dólares. Sí. Entonces, eso obviamente impacta muy fuerte la siniestralidad de cada aseguradora. O sea que, obviamente, nosotros lo que estamos, digamos que, apuntando es que las personas se vacunen, porque obviamente a mayor porcentaje de personas vacunadas, eso va a mitigar las personas que queden muy graves hospitalizadas. Entonces, el segundo punto, ¿por qué aumentan las pólizas? Porque las pólizas las tarifas Sí. se basan también en bandas de edad. Entonces, claro. a medida que la persona va cumpliendo más años, por banda de edad tiene incrementos en las tarifas. Generalmente son cada 5 años que aumentan. O sea, esos son los dos factores por los cuales las pólizas aumentan. Por ejemplo, algo como la medicina robótica servirá para reducir los costos médicos y obviamente eso se verá en la disminución obviamente de esta inflación médica que estás hablando. Sí, bueno, la tecnología médica obviamente que contribuye a digamos, una más rápida recuperación del paciente. Sí. Claro, hay tecnología médica cuando recién se implementa que tiene mayores costos, o sea, que es relativo, ¿verdad? Claro. Pero sí contribuye, obviamente que sí. Y es que si uno va a un hospital privado, realmente los costos están hechos para entrar con una póliza de salud. Es decir, Sí. o tienes una cartera muy grande, porque todos los costos están hechos para manejarse a través de compañías de seguro. Es decir, eso no crea un desbalance y obviamente al aumento de costos médicos dentro de los hospitales, obviamente aumento de pólizas por parte de ustedes. Sí, ¿por qué la salud aquí es tan cara? Porque uno sale también y las medicinas están igual de caras que en el resto del mundo. Sí, mira, eso es un interesante debate, el tema de la medicina, porque es verdad que tú inclusive viajas a países que están muy cerca y tú ves el costo de una medicina que cuesta aquí y en otro lugar te cuesta no la mitad, te cuesta mucho menos la mitad. O sea que sí es un debate que se va a evaluar por qué las medicinas son tan costosas en Panamá. Ese es un factor que obviamente impacta muy duro y cuando hay un medicamento, que es un medicamento pues digamos que nuevo que sale, el costo es mayor porque no es genérico. Entonces, pero digo, no estamos hablando, Temi, de medicinas innovadoras, estamos hablando de medicinas cualquiera. Uno va a Colombia, uno va a Costa Rica, uno va a Europa, uno va a Estados Unidos y se ve que aquí hay un 20, 30 y hasta 50% más de costo. Y asimismo los gastos médicos. Es decir, si uno ve el listado de costos de cirugías básicas de hospitales en Colombia o en Estados Unidos o en Costa Rica, también están 30 o 40% más bajos que Panamá. Así es, así es. Sí, ese es un tema que yo pienso que debería en un momento dado analizarse, de qué manera se podría, sobre todo en los medicamentos, claro, buscar manera que los medicamentos sean más económicos. Mira, las aseguradoras tenemos acuerdos con los hospitales para lograr, digamos que, descuentos por volumen y tratamos de mantener los costos controlados. Tratamos, obviamente, ¿no? Con acuerdo con los hospitales de este país. Y sí, lo que tú mencionas es cierto. Para ir a un hospital privado, uno debería contar con una póliza de salud privada, porque ¿no?
los costos pueden ser muy, muy altos, ¿no? Los actuarios han dicho cuáles van a ser los padecimientos que van a dejar esta pandemia de ahora en adelante, cuáles van a ser las enfermedades más recurrentes entre los panameños, bueno, entre la población mundial dejada después de esta pandemia, del corazón, de los pulmones, de motricidad. ¿Cuáles van a ser esos padecimientos? Bueno, mira, los actuarios realmente se basan en estadísticas, Claro. de probabilidades para hacer los cálculos, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales la pandemia no es una exclusión en las pólizas de salud, porque no se puede pronosticar cuál va a ser el impacto de la siniestralidad de una pandemia o una epidemia. Nadie tenía la menor idea de que el SARS se iba a convertir en una pandemia. Es más, los científicos siempre estaban pensando que la influenza era el virus que iba a mutar y iba a causar pandemias como el H1N1, ¿no? Nunca el SARS, ¿no? Así que sorprendió a todo el mundo. Entonces los actuarios pues digamos que no tienen esa manera de poder pronosticar qué enfermedades van a afectar a la población. Sí, obviamente, en base a lo que estamos experimentando, sí se hacen simulaciones estadísticas de cuál puede ser el impacto en los próximos meses, ¿no? Si estamos viendo una disminución, bueno, gradual, se ven las estadísticas, y eso es lo que los actuarios se basan para hacer los cálculos, ¿no? Sobre el cáncer, ¿es Panamá un país con incidencia de cáncer mayor que el resto? Y cada vez tenemos más casos de cáncer en nuestro país. Sí, Panamá tiene un alto índice de cáncer en Panamá, es cierto, muy, muy alto índice. No tengo ahora mismo la cifra en mente de cómo comparativamente con los países de la región, pero sí es verdad que cada vez la mayoría es una de las, digamos que de las tres enfermedades que más afectan a los panameños está el cáncer. La otra, pues, las enfermedades coronarias, ¿no? Que también es muy fuerte. Por eso es que, ya que tocas el tema, las personas, por ejemplo, que no puedan tener una póliza de salud, porque no tienen el poder adquisitivo, sí pueden adquirir una póliza de cáncer. Y hay en el mercado seguros de cáncer que son pues bastante económicos, que se pueden adquirir. Bueno, aquí un médico me escribe pues que dentro de ese desglose de gastos, de desglose de honorarios médicos dentro de los gastos médicos, es decir, porque hay mucho de eso que implica es los gastos dentro del hospital, no tanto los médicos. Claro, sí, es cierto. No, el principal gasto médico es el gasto hospital, y especialmente de una persona que es ingresada a COVID. Claro. Porque esa persona, si está en estado crítico, tiene que estar en el área de cuidados intensivos y es muy costoso, así que sí. Es decir, un costo... de esos gastos médicos, aproximadamente más del 70% es gastos hospitalarios. Un gasto medio de cuidados intensivos, estamos hablando de entre 25 y 30 mil dólares diarios. Es lo que más o menos se maneja, o por ahí debe estar esa cifra. Bueno, entre todo, ¿no? Entre los medicamentos, los horarios médicos, sí puede estar por ahí. Wow. Bueno, lo que me llama la atención también es casi 70 millones de dólares pagados en gastos de vida. Sí, eso es muy importante mencionarlo, y vuelvo y repito, el 92% de las personas que han fallecido no tenían vacuna. No tenían vacuna. Y también lo que pasa es porque esa cifra es tan alta, porque en esa cifra personas que tienen créditos tienen diferentes seguros de vida. El seguro de vida que tengo. Sí, el seguro de vida de su hipoteca. El seguro personal para proteger a mi familia. Entonces, bueno, una persona que fallece a lo mejor puede tener 3 o 4 coberturas de vida. Entonces, sí, nos impacta fuertemente. Y es más, al principio de la pandemia, los gastos médicos estaban por encima de los reclamos de vida, y al pasar los meses ya los reclamos de vida fueron creciendo pues más del doble de los gastos médicos. Bueno, hubo porque estamos hablando de gente con hipotecas, con gastos todavía, quiere decir que a pesar de que los fallecimientos se dieron mayormente entre personas pues mayores de 60 años, pues una persona con hipotecas y este tipo de gastos quiere decir que está en edad productiva. Es decir, la mayor parte de los gastos de vida se dieron en personas todavía en edad productiva que fallecieron. Correcto.
Así que, bueno, Correcto. lo importante es, no hay una posición en conjunto de la Asociación de Aseguradores Médicos sobre que haya obligatoriedad de vacunas para renovación de póliza. Así es, así es, así es. Y lo Nosotros contrario. no hemos mencionado este tema, sí, Sí, exactamente. y lo contrario, y es a donde va mi pregunta, ¿se castigaría con un aumento de póliza a las personas que no estén vacunadas? Vuelvo y repito, ese tema tampoco ha sido, digamos que debatido en nuestra asociación, ¿verdad? Nosotros no podemos opinar por las decisiones particulares de cada aseguradora. Claro. Así que de momento, lo que te puedo decir es que nosotros seguimos honrando todas las reclamaciones por COVID y lo que exhortamos a la población, y estamos haciendo una campaña a nivel de APADEA, de que esto de vacunarse ya no es una decisión egocéntrica o particular, ya tenemos que pensar, es una decisión moral, de que tenemos que pensar en no afectar a terceros y esto va a coadyuvar a la recuperación económica que tanto requiere el país. Así es, don Temístocles Arturo Sainz Illueca, presidente de APADEA. No. Y Gracias, Fernando. gerente general de Óptima Seguros. Gracias a ti por esta aclaración.